Pues sean todos bienvenidos a esta sesión vespertina de la Cuarta Escuela de Cómputo Cuántico. Eh, Tenemos a una invitada muy especial para estas conferencias magistrales vespertinas. Se trata de Arely Yesaret Guerrero Estrada. La voy a presentar antes de que empiece a platicarnos. Arely Yesaret Guerrero Estrada es candidata a doctora en Ciencias de la Computación por parte del Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional. Es egresada de Química por la Facultad de Química e Ingeniería en Computación por la FES Aragón de la UNAM, además de maestra en Tecnología de Cómputo por el CIDETEC del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente realiza su investigación en el Laboratorio de Ciencias de la Información Cuántica, donde estudia algoritmos cuánticos de clasificación supervisada. A lo largo de su trayectoria ha participado en congresos nacionales, hackatones y programas de mentoría. Ha impartido talleres y se ha desempeñado como profesora adjunta en el área de algoritmos cuánticos. Su trabajo actual se centra en el desarrollo de algoritmos cuánticos basado en métricas y circuitos parametrizados para tareas de clasificación. Pues como vemos, tenemos una conferencista muy interesante y Yesaret, te agradezco muchísimo que hayas accedido a dar esta plática. Así es que bienvenida y pues cuando estés lista, comenzar tu plática. Muchas gracias por la invitación. Les comparto pantalla. ¿Ya pueden ver la pantalla? Perfecto. Pues muy bien, el día de hoy vengo a platicarles un poco acerca de esta relación de los algoritmos cuánticos con la clasificación, ¿no? Esta plática se titula del bit al qubit, algoritmos cuánticos para clasificación supervisada. Pues bueno, como ya estuvieron viendo, la computación cuántica pues son aquellos equipos que procesan información aprovechando el comportamiento descrito en la mecánica cuántica y en la teoría de la información para realizar operaciones de manera diferente a las computadoras tradicionales. Mientras que una computadora clásica utiliza un bit para poder procesar la información, las computadoras cuánticas utilizamos los qubits para poder utilizar estados cuánticos. Se aprovechan los fenómenos como superposición, entrelazamiento e interferencia para poder realizar operaciones en paralelo. Principalmente, el uso de la superposición lo utilizamos para poder generar estos estados base que nos representan a los bits, el qubit 0 o el qubit 1 que podemos tener en superposición para representar más de un estado simultáneamente, donde la superposición o la amplitud de estas superposiciones siempre nos tiene que cumplir con que esté normalizada y lo que nos va a proporcionar es una cierta probabilidad. Esta probabilidad de que pertenezca o de que tenga un cierto estado es lo que nos va a dar el resultado de nuestras operaciones cuando nosotros hacemos cálculos con este tipo de cómputo, ¿no? ¿Qué son los estados cuánticos? Pues un estado cuántico simplemente pues un valor, una combinación de posibilidades donde se puede elegir cuáles son los valores que van a estar permitidos, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, un spin, que tenemos un medio y menos un medio, esto va a ser la representación de un estado cuántico, ¿no? El qubit, que es la unidad fundamental de información cuántica, utiliza o aprovecha estos estados que van a poder encontrarse o la combinación de ellos para poder definir cómo realizar las operaciones. Cuando decimos que nosotros tenemos un qubit que se encuentra con cierta probabilidad en alguno de estos estados, esto es a lo que se refiere, ¿no? Que nosotros podemos tener diferentes mediciones dependiendo de en qué estado se encuentra, ¿no? Cuando nosotros trabajamos con estados cuánticos, nosotros vamos a poder analizar estas probabilidades en función de las amplitudes de números complejos, ¿no? Entonces, nosotros nos encontramos trabajando en un espacio de búsqueda que trabajamos en el espacio de Hilbert para poder identificar las diferentes posiciones o ubicaciones de cada uno de nuestros qubits, ¿no? Aquí en estas gráficas podemos observar, en el caso de un bit clásico, nosotros solamente podríamos tener un estado en un momento,
pero cuando nosotros trabajamos con qubits, sí podemos tener una distribución de probabilidad. Y esta distribución de probabilidad es la que nos va a dar la información del resultado de nuestras operaciones, ¿no? En este caso, pues tendríamos que, si tenemos, para los dos qubits, tenemos la misma probabilidad de un 25% de que se encuentre en cada uno de nuestros estados, 00, 01, 10 o 11. ¿Cuáles son los operadores? Pues puede ser cualquier cantidad física medible de un sistema cuántico, puede ser posición, momento o energía, ¿no? Esta parte es la que utiliza como en hardware, como para definir qué es lo que van a, cuál es la cantidad o el observable físico, ¿no? ¿Qué son estos cambios que nosotros podemos realizar sobre estas cantidades físicas? Transformaciones lineales son los operadores que nosotros vamos a hacer o vamos a realizar que actúan sobre estados cuánticos específicos. Nosotros los representamos como vectores en el espacio, ¿no? Entonces aquí les muestro la esfera de Bloch, que seguramente ya la vieron en las sesiones anteriores, en donde se representa, dependiendo de la posición del vector, en qué estado se encuentra cada uno de nuestros qubits. Y cuando nosotros operamos, lo que realizamos es una transformación de un estado 0 a un estado 1, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo representamos esto a nivel de circuitos? Pues con un bloque en donde indicamos cuáles son las operaciones lógicas que vamos a realizar sobre cada uno de los qubits, ¿no? A ese nivel comenzamos. Cuando nosotros en computación clásica trabajamos o hablamos de clasificación supervisada, nos referimos a cierto tipo de problemas en particular, que son aquellos en los que tenemos un conjunto de datos que poseen una etiqueta. Y nosotros tenemos que identificar, o la tarea es poder hacer una identificación y de, de la etiqueta asignada previamente, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos varias imágenes que poseen la etiqueta conejo y otras imágenes que tienen la etiqueta perro, nosotros tenemos un conjunto de estos datos y tenemos que poder etiquetarlos correctamente, ¿no? Esto requiere que nosotros hagamos una inicialización de los datos, ¿no? Tenemos que procesarlos dependiendo si tenemos imágenes, si tenemos números, si tenemos texto. Nosotros vamos a realizar un preprocesamiento para poder aplicar un cierto algoritmo de clasificación. Cuando nosotros procesamos la información, tenemos que considerar pues que puede existir un desbalance de clases, puede existir valores perdidos, ¿no? Valores que no correspondan, etcétera. Entonces tenemos que limpiar los datos y ya una vez que tenemos limpios los datos, entonces sí, seleccionamos un clasificador y el clasificador pues nos va a decir, nos va a devolver una etiqueta y vamos a poder empleando las métricas de desempeño, evaluar qué tan bueno fue mi algoritmo para clasificar, ¿no? Clásicamente ya tenemos muchos algoritmos que están muy bien fundamentados, pueden ser algoritmos basados en métrica, árboles de decisión, máquinas de soporte vectorial, redes neuronales, ¿no? Cada uno de estos se procesa de manera diferente y lo importante es justo encontrar un clasificador que actúe de la mejor manera con nuestra información inicial, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer este análogo, pero de forma cuántica? Pues bueno, en principio toda la parte del preprocesamiento de la información, la limpieza de los datos, el cómo trabajamos con valores perdidos y con valores mezclados, toda esa parte se maneja de la misma forma que en la clásica. Tenemos que preparar nuestros datos para que pueda entrar a nuestro algoritmo clásico. Pero ahora tenemos una pequeña etapa adicional, que es la fase de inicialización, ya que nosotros tenemos datos clásicos que tenemos que transformar a estados cuánticos para poder procesarlos, ya que nosotros necesitamos darle la información a nuestro algoritmo. Clásicamente nosotros tenemos nuestros datos de entrada. Aquí tenemos que transformarlos para poder procesarlos. La parte del algoritmo cuántico tal cual van a ser las operaciones que realizamos sobre los qubits, las transformaciones que nosotros podemos realizar y finalmente nosotros vamos a hacer medición sobre algunos de estos qubits. ¿Qué información nos va a dar esta medición? Aquí justo entra como toda esta eh, creatividad que se ha tenido para la creación, ¿no? O definición de algunos algoritmos. La mayoría de los que tenemos actualmente son algoritmos híbridos, que la medición nos da una parte de la información y hay que procesar ese resultado para poder continuar con la
segunda fase del algoritmo, que podría ser la parte de la evaluación, etcétera, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros, si nosotros quisiéramos un algoritmo basado en métricas, utilizar o poder operar sobre todos nuestros patrones que están en superposición para poder obtener la medida de distancia, el resultado que obtenemos correspondería a la distancia, pues se termina de procesar clásicamente para poder seleccionar la etiqueta correspondiente. Pero ya rompimos una parte del algoritmo que convertía o un cuello de botella que tenía ese algoritmo para poder procesarlo más rápido. ¿Cómo vamos a inicializar los datos? Esa es la primera pregunta que siempre tenemos cuando empezamos a trabajar con algoritmos cuánticos, ¿no? En particular para la parte de clasificación, pues nosotros necesitamos poder tener nuestra data y nuestra etiqueta, ¿no? Pero eso, ¿cómo lo convertimos a estados cuánticos para poder operarlo? Ahorita tenemos tres formas: la inicialización directa, que utiliza datos binarios. La limitante es esa, que nosotros solamente podemos utilizar datos binarios para poder procesar la información. La inicialización por amplitud ya utiliza datos numéricos, pero requiere que el vector final esté normalizado. Y por rotación de fase, que también puede trabajar con datos numéricos, pero en este caso cada uno de nuestros datos tiene que estar normalizado porque solamente tenemos rangos de 0 a 1 para poder realizar la rotación, ¿no? En el caso de la inicialización binaria, que diga directa, tal cual el bit se convierte en qubits. Entonces, si nosotros tenemos una cadena de 0, 1, pues el primer qubit se queda en 0, el segundo qubit se queda en 1. Pero en el caso de la inicialización por amplitud, ya tenemos que trabajar con un vector que esté normalizado. Es decir, nosotros tenemos un estado cuántico que va a tener una cierta amplitud para cada uno de nuestros posibles estados y siempre debemos cumplir con que este esté normalizado. Pues ese vector es el que nosotros vamos a poder inicializar, de tal manera que cada uno de nuestros datos clásicos que nosotros queremos inicializar va a quedar codificado en la amplitud de nuestro estado. Es decir, si nosotros tenemos un conjunto de datos con n rasgos y m patrones, nosotros tendríamos entonces eh, una cantidad de n por m de datos que nosotros queremos inicializar. ¿Cuántos qubits necesitamos para poder representar esto? Logaritmo base 2 de n por m. Es decir, nosotros podemos inicializar 4 datos en 2 qubits, porque nosotros sacamos el logaritmo base 2 y con 2 qubits, con 2 qubits nosotros podemos inicializar hasta 4 estados. Si nosotros tenemos 3 qubits, podemos inicializar hasta 8 estados. Es decir, vamos a tener 8 datos que vamos a poder guardar. El único punto limitante que tenemos que tener o cuidar es hacer el preprocesamiento de la normalización. Es decir, vamos a hacer la suma de los cuadrados para poder tener al final un vector multiplicado por este factor de normalización y asegurarnos que cumplimos con las condiciones de un estado cuántico, ¿no? Aquí una cosa muy importante es que no deben olvidar que las operaciones que nosotros realizamos en las transformaciones van sobre los qubits, pero la información va a quedar almacenada sobre la amplitud. Entonces, cuando realicen las operaciones o cuando procesen su modelo, tienen que asegurarse de que el dato, que le están realizando la operación a los datos que quieren, ¿vale? Aquí tengo un pequeño ejemplo, ¿no? De cómo normalizamos un ejemplo básico con 2 rasgos y 2 datos. Tenemos 4 elementos, solo 2 qubits para poder, solo necesitamos 2 qubits para poder representarlo. Obtenemos el factor de normalización y vamos a tener el 0.362 que representa la amplitud del primer dato, es decir, el 5.1. 5.1 va a quedar codificado en el estado 00. El 3.5 va a quedar codificado en la amplitud del estado 01. El 4.9 en la amplitud del 10 y el 3.1 en la amplitud del 11. ¿Vale? ¿Cómo usamos los modelos híbridos o para qué? Pues para poder tener un poco más de potencia. En la actualidad sí tenemos limitantes de hardware, tanto en el número de qubits como en la cantidad de ruido que nos están generando estos elementos.
Esto implica que no vamos a poder realizar operaciones, muchas operaciones consecutivas para poder tener un algoritmo completo. Hay algunas propuestas que sí son algoritmos completos, pero para Quantum Machine Learning, la gran mayoría de las propuestas aprovechan o utilizan los algoritmos híbridos que dan cierta ventaja. ¿Cuál es la ventaja? Nosotros podemos enfocarnos solamente en la parte problemática de nuestro algoritmo clásico y procesar esa parte que es la más lenta de nuestro algoritmo clásico de forma más eficiente. De manera que hacemos o repetimos ese algoritmo todas las veces que sea necesario cuánticamente, pero el resultado que nos da el algoritmo cuántico o la parte cuántica va a ser un algoritmo, va a ser un resultado confiable, ¿no? Finalmente, recordemos que la parte de los algoritmos cuánticos, al ser probabilístico, nosotros tenemos que correr el algoritmo cierta cantidad de veces para poder asegurarnos. Y siempre vamos a buscar realizar operaciones que amplifiquen la amplitud de los estados que nosotros estamos buscando. En el caso de la clasificación, por ejemplo, un algoritmo cuántico buscaría que la amplitud máxima estuviera sobre la clase correcta, ¿no? Entonces, una vez que hace las operaciones, yo mido y lo que mido es la clase. ¿Cuál clase? La clase a la que pertenece el patrón que yo quiero clasificar. Mientras más grande sea la probabilidad de recuperar la clase correcta, mejor daría el resultado del algoritmo, ¿no? En este caso igual, nosotros podemos hacer eso para una pequeña parte de nuestros algoritmos. Para algoritmos como máquinas de soporte vectorial, redes neuronales, se han propuesto algunos circuitos variacionales o parametrizados que nos permitan recuperar la información de la clase a la que pertenecen en función de modificar los parámetros de nuestros algoritmos. Es decir, nosotros vamos a ir agregando capas que correlacionen la información que tenemos en cada uno de nuestros qubits y nosotros vamos a optimizar los ángulos de rotación, ¿no? Entonces, en función de ese proceso de optimización, va a mejorar el resultado que nosotros tenemos de nuestro circuito. ¿Cómo hacemos el preprocesamiento? Por ejemplo, para el caso de imágenes que nosotros tenemos matrices, lo que hacemos primero es hacer una reducción. Si vamos a trabajar con imágenes en RGB, pues tenemos que cambiarlo a escala de grises para quedarnos con una sola matriz o elegir alguna de las matrices o procesarlo 3 veces, ¿de acuerdo? Ya que tenemos nuestra matriz, nosotros redimensionamos las imágenes a valores específicos, ¿no? Estos algoritmos o estas imágenes van a tener una gran cantidad de información porque manejamos cada uno de nuestros píxeles como un dato. Nosotros estamos limitados en cuanto a qubits, por lo cual y casi siempre hacemos un cambio en el tamaño de nuestras imágenes, redimensionamos de tal manera que puedan tener valores definidos nuestro tamaño o nuestros circuitos, ¿no? Vamos a hacer una transformación de la matriz a un vector. De la misma manera, hay muchas estrategias que nos permiten hacer estas transformaciones. La más simple, pues es solo ir como concatenando las filas, ¿no? Y en función del resultado del vector, nosotros vamos a tener una fase o un dato a inicializar, ¿vale? Recuerden que dentro de los métodos de inicialización de datos para poder transformar un dato clásico a estados cuánticos, tenemos el uso de vectores normalizados que podemos codificar directamente, ¿no? Entonces, en este caso, inicializamos nuestro circuito. Tenemos un circuito o podemos inicializar imágenes tan grandes como definamos nosotros el tamaño de nuestro circuito. Si nosotros queremos inicializar con 3 qubits, pues son imágenes de 8 píxeles, ¿no? Si nosotros tenemos ya 4 qubits, son 16 y puede ir creciendo exponencialmente con el número de qubits que nosotros tenemos. Estamos limitados al número de qubits que ofertan las computadoras y en el caso de simulaciones, pues
trabajar con menos de 20, pero cuando trabajamos ya con computadoras reales, podemos ampliar un poco más, aunque hay que incluir em, factores como el ruido en nuestras operaciones para evitar caer en errores, ¿no? Esta fase de inicialización, ya que tenemos nuestro vector, cada uno de nuestros píxeles, ¿no? En este caso tenemos una imagen de 4 por 4, serían 16 píxeles, solo necesitamos 4 qubits para poder codificarlo, ¿no? Este vector ya quedó normalizado, hacemos una inicialización de manera que tenemos codificada la información y comenzamos a utilizar un circuito variacional para hacer rotaciones sobre este, ¿no? Ahorita voy a regresar a esta imagen, avanzo para que vean cómo es un circuito variacional. Aquí, este es un ejemplo como bastante común de cómo se diseñan los circuitos variacionales. No hay un estándar. Todavía no hemos podido llegar a una definición específica de los mejores tipos de rotaciones, ¿no? Si se dan cuenta, aquí pongo RI, que se refiere a hacer una rotación que puede ser en el eje Y, en el eje X y en el eje Z, si consideramos como la esfera de Bloch, con cierto valor de ángulo. Y luego hace una operación controlada. Esta parte, este entrelazamiento que estamos generando aquí, esta relación del qubit justamente es para hacer la correlación entre cada uno de los qubits, ¿no? Este es como justo por esta correlación completa, ¿no? Es uno de los modelos que más encontramos en las propuestas de circuitos variacionales, ¿no? Por una parte, hacer rotaciones sobre todos los qubits y luego hacer una relación. Aquí una cosa también importante es que estamos como justo explorando estas fases, cuáles funcionan mejor. Hay propuestas sobre cómo seleccionar estos parámetros, porque ahorita podríamos seleccionar de forma aleatoria cada uno de estos ángulos de rotación. Los ángulos de rotación van de 0 a pi o de 0 a 2 pi, dependiendo em, sobre qué eje vamos a hacer la rotación, ¿vale? Entonces, lo primero es definir si vamos a hacer rotaciones completas, si vamos a hacer rotaciones sobre espacios más pequeños de la esfera, ¿no? Y sobre qué eje vamos a estar rotando. Recuerden, nuestro espacio de búsqueda de los elementos a optimizar también se encuentra aquí, ¿no? Estamos haciendo transformaciones para tratar de que nuestros elementos de búsqueda queden juntos en el espacio y sean como clasificables, ¿no? En este caso en particular, pues bueno, se realizan rotaciones de dos tipos nada más y cada una de estas sería una capa, ¿no? De las que teníamos aquí. Todo eso que vieron, eso corresponde a un F, ¿no? Que representa una de las capas de rotación. ¿Qué ocurre? Pues al ser un circuito que requiere de optimizarse, vamos a realizar una cierta medición. Esta medición que nos va a dar un vector de estado, es decir, una salida, la vamos a colocar en un optimizador y lo vamos a repetir. Vamos a regresar al proceso para poder volver, probar hasta que tengamos una serie de parámetros que al meter un dato de entrada, al igual que en la red neuronal, digamos, estamos entrenando a nuestros parámetros para que ya que sepamos qué parámetros son los indicados que nos dan la transformación apropiada de nuestros datos para que todos estén agrupados y nos diga a qué clase pertenece, entonces le metemos nosotros datos desconocidos y esperamos ver que estos se clasifiquen correctamente, ¿no? Así, a grandes rasgos, definimos el tamaño de entrada de nuestro algoritmo, procesamos la información para generar el vector de entrada normalizado y inicializamos con una rotación aleatoria del circuito variacional. Al medir la salida, vamos a asignar la clase a la probabilidad más alta. Recordemos que nosotros estamos haciendo mediciones sobre estados. Eso significa que lo que vamos a obtener es la probabilidad sobre cada uno de estos elementos, porque no corremos el algoritmo una vez. O sea, cuando nosotros corremos la prueba, se corre 1024 veces, por ejemplo, ¿no? Y nos va a dar cierta probabilidad sobre cada uno de esos estados, ¿no? Cuando nosotros
tenemos el valor de la probabilidad, perdón, el valor de la amplitud y sacamos el módulo al cuadrado para poder obtener la probabilidad. Para asignar la clase y poder medir la función de costo, seleccionamos la probabilidad más alta, ¿no? Similar a la salida que tiene una red neuronal clásica para poder seleccionar una clase en un problema multiclase, ¿no? Esto lo vamos a utilizar como función de costo para poder actualizar los parámetros. Este proceso de optimización requiere que se repita cierta cantidad de veces, que se cambien los parámetros o que se estén actualizando los parámetros en función de ciertos cambios que se definen previamente, ¿no? Entonces aquí son como muchas cosas que se tienen que considerar desde los procesos de inicialización de datos hasta el algoritmo de optimización que vamos a aplicar, porque todo eso es clásico. La parte cuántica se encuentra en la parte de la definición del modelo rotacional, ¿no? Que es el que va a hacer la transformación de nuestro estado inicial a nuestro estado medible para asignar la clase, ¿no? Si nosotros nos vamos aquí, pues justamente lo que obtenemos es una predicción. Esta predicción de la salida de nuestro circuito es lo que nos va a ayudar a poder optimizarlo, ¿no? Aquí les pongo como una de las ecuaciones que utilizamos comúnmente para obtener la función de costo, ¿no? Para poder, para poder optimizar utilizando algoritmos como ADA. Nada de eso eh, o las decisiones sobre qué, por ejemplo, qué optimizador seleccionar, también afectan el resultado de nuestras mediciones. Principalmente, nosotros tenemos que evaluar qué rotaciones tenemos que hacer, hacia qué dirección, ¿no? X, Y o Z, si son consecutivas, por ejemplo, realizar una rotación Y seguida de una rotación X, cuando nosotros tenemos nuestro estado inicial, sabemos hacia dónde dirigirlo y vamos a estar evolucionando ese estado alrededor de toda nuestra esfera y mientras más espacio abarque, podemos asegurarnos que se está yendo a la dirección correcta nuestro dato, ¿no? En función de qué va a hacer esos giros, ¿no? ¿Qué tanto va a girar? Es lo que estamos tratando de optimizar con este algoritmo, ¿de acuerdo? Una cosa también aquí muy importante de este proceso de normalización es cómo vamos a ir seleccionando o cómo vamos a definir eh, cómo, cómo medir esta probabilidad. Ahorita les puse el ejemplo de clasificación más como simple que tenemos de clasificación multiclase, en donde seleccionamos la probabilidad más alta, pero también podemos nosotros realizar otros análisis que nos permitan tomar múltiples estados simultáneamente, ¿no? El cómo interpretamos la salida nos va a cambiar el resultado de la función de costo y por lo tanto el optimizador. Aunque nosotros trabajemos con el mismo circuito, el que nosotros tengamos ese diferenciador eh, nos va a cambiar completamente el resultado. Sabemos que las características están realizando en paralelo y esa es una ventaja que tenemos de hacer el circuito parametrizado, ¿no? Pero aún hay muchas combinaciones que nosotros podemos realizar cuando trabajamos con este tipo de circuitos, ¿no? Entonces, me regreso a esta imagen principalmente para enfatizar una cosa. Si aquí yo tengo dos rotaciones consecutivas sobre el mismo eje, no estoy cambiando realmente o evolucionando mi circuito. Si yo empiezo a combinarlas y primero hago una rotación en Y y luego una en X, no es lo mismo a que yo haga una rotación en X y luego haga una rotación en Y. Entonces, el tipo y el orden influyen mucho en nuestros resultados finales, ¿no? Una cosa que también ocurre mucho en este tipo de circuitos, al inicializar la información de nuestro estado en amplitud, nosotros tenemos no la información en el qubit y
un, me regreso a la primera para que vean el estado. Aquí tienen el C1, que es nuestro primer dato almacenado. Cuando operamos, estamos operando sobre sobre el estado que se genera en la combinación de ambos qubits. Eso implica que vamos a afectar todos em, todos nuestros estados cuando nosotros hacemos las rotaciones y podemos, si nosotros analizamos la información que trae cada uno de nuestros qubits, saber cuáles deben relacionarse para poder realizar las operaciones. De forma genérica nos dicen, pues haz todos contra todos y luego empieza a dividir y a hacer combinaciones. Porque aquí empiezan a hacer los qubits que están consecutivos? Para que los que están cerca entre sí empiecen a intercambiar información, ¿no? Y luego te vas con la siguiente combinación. Y entre estos dos empezaron a hacer otra combinación diferente, ¿no? Cuando nosotros realizamos nuestras mediciones, tampoco las vamos a realizar sobre todos los qubits. Van a ser sobre aquellos qubits que han estado acarreando toda la información. ¿Cómo sabemos a quién es el que lleva la información? ¿Cómo sabemos cuáles son los qubits que se relacionan entre sí? Eso hay que hacer la operación, ¿no? O sea, operamos a manita todavía para poder validarlo. Cuando estén ustedes haciendo su análisis de cómo hacer operaciones sobre ciertos estados, justo les comentan, bueno, modificamos el estado o realizamos una compuerta o aplicamos una compuerta NOT sobre el primer qubit y al segundo qubit no le hacemos nada. Entonces, ¿quién va a llevar la información? El segundo qubit. Cuando nosotros hacemos una compuerta controlada, hacemos una tarea similar a la XOR, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros vamos a ir encontrando cuáles son los qubits que empiezan a agrupar. Si bien nosotros no podemos hacer sumas sobre amplitudes, sí podemos hacer agrupaciones. Empezamos a agrupar y cuando hablamos de agrupación, entonces se parece un poco más a la tarea que estamos buscando de clasificación, porque lo que buscamos es que los elementos que pertenecen a un mismo estado se encuentren agrupados de cierta manera para que nosotros podamos asignarle esa etiqueta final. ¿De acuerdo? Y finalmente, en la parte del proceso de optimización, si ustedes eligen un optimizador que dé saltos demasiado grandes, puede ocurrir que pierdan completamente el sentido del algoritmo y el algoritmo no sepa dónde buscar. A diferencia de la parte clásica, hay que estar validando qué tanto le permitimos al optimizador poder evolucionar sin que estemos afectando nuestro resultado, ¿no? Sí hay que, o no hemos, no tenemos o no existe el optimizador que trabaje bien con la parte de algoritmos cuánticos. Se trabajan algunos mm, más que otros por esta parte de que han mostrado dar buenos resultados, ¿no? Sin embargo, aún necesitamos incluso probar qué parámetros y qué optimizadores nos dan mejor con nuestros conjuntos de datos. Entonces, sí hacemos un trabajo similar a la parte de computación clásica, todavía tenemos que hacer mucho trabajo en la parte de preprocesamiento, en la parte de optimización, ¿no? Pero le estamos incorporando una parte, o al menos los algoritmos híbridos, le incorporan una parte que permite hacer transformaciones en lugar de, ¿no? Es como lo que estamos, unas pequeñas partes que estamos reemplazando, ¿no? Y, ay, perdónenme. Y muy bien. Y bueno, por mi parte es todo. Si tengan dudas. Muchísimas gracias, Yazaret. Pues tenemos seguramente algunas dudas. Vamos a darles un minuto para que las empiecen a escribir. Este, ya están llegando poquito a poquito y ahorita te las Yo, voy yo leyendo. tengo una duda de una vez en lo que llegan Muy las bien. preguntas. Aproveche, doctor. Aprovechen lo que escriben los demás.
Yesaret, ¿por qué si puedes poner el esquema del clasificador de en base a rotaciones, ¿sí? Las rotaciones, ¿por ¿Este? qué no hay compuertas Hadamard controladas? O sea, no veo entrelazamientos, o es que el Ah, entrelazamiento está eso es previo. implícito en las rotaciones. Esa parte se hace como previamente, este nada más es como una Ah, pequeña ok. capa. Es el ejemplo como de una capa clásica que pues he visto ya en muchos artículos de circuitos Ok. variacionales, ¿no? Y personalmente en los algoritmos o en los modelos que yo he trabajado, me ha funcionado bien este tipo de Pero, capas en donde tenemos. Justo una cosa que es complicada es que se van sumando muchos parámetros a optimizar y una de las cosas que hemos como investigado y hemos visto es cómo tratar de agrupar estos parámetros para evitar y reducir el número de parámetros, ¿no? Que todos estos, digamos, capitas o pequeñas subcapas se correlacionen los parámetros para optimizar menos datos, porque si terminas optimizando miles de parámetros, al final se vuelve también muy pesado. pero entonces antes entrelazaste los estados, Sí, antes de esto. en Ok. estas capas, por ejemplo, en la capa de E pueden ser Ajá. puras Hadamard. Ajá. Pero no hay una cosa de quién con quién, o sea, todos contra todos, no hay, digo, porque No puedes hay un entrelazar, estándar. no hay un instante. Ok, Ujú. Sí, más ok. bien justo es lo que estamos tratando de modelar y tratar de encontrar o explicar esa parte. Ujú. Pero Ok, todavía no hemos llegado a ese punto. ok, muy bien. Pues no sé si hay preguntas o sigo preguntando. Ya se juntaron, doctor. Ok, Aquí van. ok. La primera es, ¿qué significa inicializar en sí? ¿Es cuantizar datos o a qué se refiere? Sí, inicializar los datos es transformar los datos clásicos para que se encuentren en tu estado cuántico, de alguna manera para que tu circuito pueda operar y tenga la información clásica. Eso es inicializar. Muchas gracias. La siguiente. Nivel desarrollo de software. ¿Cuál es el reto más grande de integrar algoritmos de simulación cuántica, por ejemplo, en análisis predictivo? Ah, creo que todavía el problema más grande es en la cantidad de datos que podemos procesar actualmente. Todavía no podemos competir con el deep learning, ¿no? Ahí vamos, pero estamos todavía en una fase de pruebas, ¿no? Es más bien como para entender mejor que para que podamos ya aplicarlo a gran escala, ¿no? ¿Y cuál ha sido el reto más grande de estar haciendo este intento de llevarlo a gran escala? El ruido. A qué tenemos acceso y el ruido de las computadoras ya en la parte real. En la parte de simulaciones, pues podemos hacer simulaciones que no van a mejorar en tiempos a la computación clásica, porque finalmente solo estamos simulando una computadora cuántica. Pero cuando ya nos vamos a las computadoras reales, que son muy rápidas, el tema es que empezamos a ver cuando trabajamos ya con datos reales, que son más que los cuatro elementos que tiene la iris, el ruido se come nuestros resultados definitivamente. Ujú. Ok. Y siguiente duda. ¿Cómo haces que la función de costo se optimice como una analogía cuántica para que la red neuronal convolucional sea capaz de clasificar las imágenes? Eso es clásico. La Sí, parte, ¿verdad? toda esa parte es clásica. La única parte cuántica es la obtención de la etiqueta de predicción, ¿no? Ya nosotros medimos y lo que medimos es, digamos, la salida de, de nuestro vector con máxima probabilidad a la clase. Ujú. Sí, sí, sí. La siguiente es, ¿qué criterios se utiliza para seleccionar el tipo de operaciones para este tipo de circuitos? Mm, Pues no hay un estándar, no hay una metodología todavía que podamos seguir para seleccionar como el tipo de operaciones. Sí sabemos que hay rotaciones que si nosotros no hacemos, si por ejemplo nosotros estamos en el estado uno y hacemos una rotación en X, pues no vamos a observar un cambio como si nosotros necesitamos primero hacer una Hadamard o aplicar primero una rotación en Y para poder cambiar el espacio de nuestro vector, ¿no? Recordemos que finalmente nosotros tenemos un vector que
Si nosotros lo giramos así, no vamos a observar nada. Primero necesitamos hacer una rotación previa que va a hacer un cambio. Si nosotros hacemos rotaciones consecutivas sobre el mismo eje, no vamos a observar una diferencia a si empezamos a mezclar. Es la única, digamos, los únicos parámetros que podemos considerar y es un poco ver si nosotros tenemos la rotación así tal cual, analizar el vectorcito y cómo está recorriendo nuestra esfera. Y nosotros incluso podemos hacer definiciones sobre eso, es decir, la mitad de la esfera para arriba es una clase, la mitad de la esfera para abajo es otra. Yo voy a mandar una clase arriba y la otra clase abajo, ¿no? Entonces, básicamente lo único que tenemos es como ese conocimiento de un poco cómo giran, pero no, aún no. En eso estamos trabajando. Muy Ujú. bien, la siguiente pregunta es, ¿hay oportunidad de hacer tesis de licenciatura en su equipo? Sí, sí, de hecho yo dirijo unas tesis en SCOM, están utilizando algoritmos variacionales, de hecho. Entonces, sí, Ya tienen el correo de Yesaret para que tomen nota y puedan mandarte después un correíto al respecto. Muy claro. bien, esta creo que es todavía de computación clásica. ¿Qué tipo de funciones de pérdida consideras más adecuadas para modelos cuánticos, especialmente cuando el ruido y el número limitado de medidas afectan la estabilidad del entrenamiento? Ay, pues no, no es como que hayamos hecho muchos estudios, utilizamos prácticamente como la parte clásica y lo definimos, lo dejamos estándar, nosotros utilizamos esta función de pérdida, ¿no? Y no le movemos tanto a la parte clásica porque lo que estamos analizando es cómo afectan los cambios en el algoritmo cuántico y si también le estamos moviendo mucho a la parte clásica, no podemos saber si la mejora va en los cambios que estamos haciendo sobre nuestro modelo cuántico o si la mejora fue porque nuestro optimizador clásico fue mejor, ¿no? Entonces, digamos que yo solo he trabajado con dos funciones de costo para reducir el número de variables, ¿no? Ujú. Sí, Sí. sí, Sí, todavía recuerden no hay que una. esto estamos como en vía de, ¿no? Entonces, muchas de las cosas apenas se están haciendo, por eso está muy bien que se interesen y que se unan a los diferentes equipos para que lo trabajen, ¿no? Excelente, qué bueno que los invitas. La siguiente, Claro. yo creo que ven lo mismo, ¿no? ¿Ya han realizado ejercicios de clasificación y o regresión? En caso afirmativo, ¿cómo es su performance en tiempo y precisión con respecto a los algoritmos tradicionales? ¿Qué limitaciones en cuanto a dimensión? Mm, sí, hemos hecho como pruebas sobre algoritmos en tipos, bueno, en mi caso que yo trabajo con este tipo de algoritmos y algoritmos basados en métricas, trabajo con tipos de datos tabulares, con imágenes, ¿no? Y nos vamos a meter también, espero en un futuro, con la parte de procesamiento del lenguaje natural para ver con qué tipo de datos puede trabajar bien con estos algoritmos. Los performance estamos todavía por debajo en algunos de la parte clásica, ¿no? Pero nos estamos acercando, ya estamos en valores arriba de 80, que para nosotros fue en verdad una maravilla poder llegar a esos resultados. Incluso en algunos ya estamos alcanzando casi a la clásica, ¿no? Y no dudo que podamos llegar a ese nivel de competitividad en cuanto al performance. En cuanto al tiempo, como realizamos simulaciones nuevamente, en el tiempo puede variar, ¿no? Entonces, algunos, digamos, son más lentos que la mejor red neuronal que tenemos o compiten. Mientras más qubits tenemos, más lento se vuelve, eso sí. Entonces, con datos pequeños, pues, procesa muy rápido, pero ya cuando empezamos a trabajar con, con datos más grandes, con imágenes más grandes, es cuando empezamos a perder la competitividad en el tiempo en simulación. ¿No? En la parte de los reales, cuando ya podemos correrlos sobre los reales, también hemos hecho pocas pruebas. No podría hablarles del tiempo porque no tengo tampoco acceso a tanto tiempo. Trabajamos con 10 minutos en las computadoras de IBM al mes. Es el tiempo que tenemos para poder realizar experimentos. Estamos un poco limitados también en ese sentido. Sí reducen bastante el valor del performance por el ruido y parte de lo que hemos estado intentando es
agregar como ya nos ofertan esto de tratar de mitigar el ruido, pero no hemos podido tampoco experimentar tanto para poner a prueba porque no tenemos acceso tampoco a estas computadoras de forma tan factible, ¿no? Estamos limitados. Casi todo lo que trabajamos ya para dar resultados es a nivel de simulación. Ujú. Muy bien. Veo muchas preguntas que tratan de comparar la computación clásica con la computación cuántica. Voy a tratar de Sí, ser selectivo para no darle siempre la misma respuesta, ¿no? Esto es de clásica sí, específicamente. no estamos compitiendo, no recuerden, no son carreritas, ¿no? Estamos en la computación clásica como si estuviéramos en los 70, todavía estamos ahí montando y desmontando, ¿no? Entonces, Exactamente. denle chance a que crezca un poco más, dejen que los físicos avancen más en el hardware y van a ver cómo va a mejorar tanto, va a reducirse el ruido, ¿no? Y va a mejorar la eficiencia. Pero bueno, es ahí un trabajo en equipo que tenemos que ir todos avanzando juntitos, ¿no? Te Ujú. agradezco esa respuesta porque respondiste como 5 preguntas que iban en ese respecto. Entonces me salto a la sexta. No me queda claro cómo se pasa a una distribución de probabilidad cuántica. En la clásica generalmente se usa una función de activación como softmax o alguna de esas, ¿no? Que ya conocemos. En computación cuántica, ¿cómo se hace? Imagínate que la salida de tu softmax es el vector de estado de salida. Lo que nosotros estamos midiendo es lo que nos devuelve la softmax. Así, ¿no? Más o menos. Ya clásicamente, pues ya procesamos como si nos hubiera dado ese resultado, ¿no? Ok, es muy buena respuesta, ¿eh? Ok, ¿qué hay sobre la precisión? Ya nos dijiste algo al respecto, ¿no? Ahí van, poco a poco. Sí, ahí van. Sí, sí, yo me puse muy contenta porque en el último experimento que estuvimos haciendo de memorias asociativas, porque también se puede trabajar con memorias asociativas, ya obtuvimos resultados, casi le pegamos a la parte clásica, a la versión clásica de ese algoritmo, entonces, ¿no? Estamos hablando ya de un 90%. Ujú. Súper bien. La siguiente, esta es muy buena. ¿La computadora cuántica reemplazará a la clásica o van a coexistir como herramientas complementarias? Van a coexistir, no las van a reemplazar, no vamos a tener nuestra computadora cuántica en casa, no voy a tener mi laptop cuántica, ¿no? Eso Wow. no lo veo como, ¿no? Yo creo que a lo que vamos es a servicios en la nube. Servicios en la nube cuánticos definitivamente es lo que yo creo que va a ser el futuro, ¿no? Para academia, empresas, incluso usuarios, ¿no? Como ahorita usamos el Drive y no necesitamos tener nuestros servidores aquí en casa, ¿no? La computadora clásica y la cuántica van a coexistir y van a seguir trabajando para que, digamos, podamos ser más que usuarios, ¿no? Otra más. ¿Por qué sucede ese fenómeno de que el optimizador no puede dar saltos grandes? ¿Hay una razón teórica de fondo o es solamente lo que se ha observado? En sí, no hemos analizado esa parte, es lo que se ha observado como en muchos de los artículos que yo he leído, cuando muestran sus resultados, coinciden, ¿no? En esa parte hay que ciertamente tratar pues analizar eso, porque justo es como, bueno, voy a correr el clásico para ver si quedó mejor. Y con los parámetros del optimizador que dieron mejores resultados en el cuántico, dan resultados horribles en clásico. Entonces, en clásico se tiene que buscar otros parámetros completamente diferentes y el clásico da muy buenos, ¿no? Es esta parte, ¿no? Cuando son algoritmos diferentes. Claro. Ujú. La siguiente, para ti, ¿cuál es el mejor tipo de qubit? Muy física, ¿verdad? Pues no es como el mejor, creo que no hay una respuesta así, es como ahorita, por ejemplo, pues se ha mostrado, se ha visto que la computadora fotónica es muy bonita, pero pues está limitada. Todas tienen un algo, ¿no? Entonces hay que más bien pensar para qué lo queremos y entonces sí poder decir, me es útil para esta tarea, ¿no? Entonces, creo que va más por ahí a que tengamos como un hardware favorito. ¿No? Excelente. Tenemos un montón más. Yo me detengo a las 6 en punto. ¿Estás de acuerdo?
Sí, no, no te preocupes, podemos quedarnos si tienen tiempo. Ok, ok, perfecto. La siguiente, además de los algoritmos como QSDM y QNN, ¿es posible desarrollar otros algoritmos híbridos que integren otros modelos clásicos de Machine Learning? Si es así, ¿cuáles serían? Pues yo creo que la imaginación es el límite, ¿no? Aquí no creo que haya una forma de limitarnos, al igual que ahorita estamos tomando como inspiración lo clásico para poder hacer híbridos, pero bien podemos crear algo que sea completamente diferente, ¿no? Entonces creo que más bien es ya una vez que empiezas a trabajar, así como te llegan ideas de cómo modificar modelos clásicos, así, como esto me suena a la parte clásica, ¿no? Tomé un curso de PNL, de procesamiento del lenguaje natural, y lo primero que vi cuando sacaron el vector fue, eso es cuántica, ¿no? Y dije, ¿por qué no lo procesamos así? Y también un compañero platicándome de su modelo que utiliza lógica difusa, dije, eso es cuántica, ¿por qué no lo procesamos así? Creo que es un poco el empezar a ver las cosas con otro enfoque. Entonces, en verdad, es cuestión de creatividad, no creo que haya un límite. Y a ver, un poquito sobre el estado del arte, a dónde ha llegado la notación cuántica en Machine Learning. ¿Sabes si ya se ha implementado un algoritmo cuántico, digo, en algoritmos cuánticos, redes neuronales completas históricas, como el MNIST, que era de 28 por 28 píxeles o algo parecido? Pues ya hay bastantes algoritmos. De hecho, todos los variacionales se prueban con el MNIST, ¿no? Es digamos, la iris de las imágenes. Siempre que quieres empezar a trabajar con imágenes y les dan buenos resultados, ¿no? Es como, no te clasifico los 10 dígitos, pero te clasifico 4 y 4 funciona muy bien. ¿No? Pero ahí van mejorando, ¿no? Pero siempre justo buscamos que ya podamos trabajar con estos bancos digamos, los primeros bancos con los que empezamos en clásica son los mismos con los que empezamos ya cuando empezamos a hacer pruebas más reales, ¿no? No es la data como en Deep Learning que podamos trabajar con cualquiera, todavía estamos en, digamos, los algoritmos básicos, pero los algoritmos básicos ya los está dominando también la computación cuántica. Excelente. La siguiente, cuando tengas oportunidad, si puedes regresar a la diapositiva donde está tu correo, te lo Ah, agradecerán claro. muchas personas. Sí, aquí les dejo mi correo. ¿Ok? Y a ver, esta pregunta. ¿Podría aplicarse el cómputo cuántico a estudios de cambio climático y sismología o todavía no? Mm, yo creo que se puede intentar dependiendo del tipo de dato que manejen. Y, o sea, si son datos reales, yo creo que es mucho más fácil de procesar ya para lo que tenemos ahorita, ¿no? Imágenes y otro tipo de modelos todavía están ahí como viendo, porque por como la gran cantidad de información. Pero aquí, por ejemplo, si ustedes manejan patrones de 13, 15, 20 elementos, no es lo mismo que procesar los 400 píxeles, ¿no? Esos sí son tratables ya con la parte de computación cuántica. Entonces, más bien depende de su banco de datos, definitivamente, ¿no? Muy bien. ¿Qué computadoras cuánticas usas? Yo las de IBM, ¿no? Y pues es por el acceso que se tiene Sí. como más, son las más fáciles de acceder a ellas, ¿no? Algunas ni siquiera tenemos acceso en México, ¿no? Y yo en particular programo con PennyLane, con Qiskit, porque han sido las dos herramientas que son, siento que son más versátiles y más amplias, ¿no? PennyLane me gusta mucho su estabilidad, ¿no? Es muy fácil de usar. Qiskit pues está cambiando y está actualizándose mucho y a veces como, este algoritmo corría muy bien hace un mes y ya me ha cambiado las bibliotecas, ¿no? Empezar otra vez. Pero PennyLane no pasa. Entonces, digamos que para pruebas así, me gusta más PennyLane, pero ya para correr como en la computadora, sí prefiero usar directamente Qiskit si voy a correr en una computadora real, para tratar pues de reducir lo más que pueda el ruido.
También hay mucha tarea, Entendemos. mucho trabajo ahí, ¿no? En esa parte de sustituir una compuerta por otra para hacer más eficiente tu algoritmo, ¿no? Ujú. Muy bien. Siguiente, ¿es posible implementar actualmente estos algoritmos cuánticos en el Big Data para optimizar tiempos de procesamiento de información? Mm, incluso los híbridos a las que tenemos acceso nosotros, no creo. Todavía no, pero yo creo que ya muy pronto se van a poder llegar a acuerdos entre las empresas en donde sí lo van a poder hacer. Big Data hoy todavía son como, depende del tipo de dato, pero yo creo que sí, ya muy pronto. Perfecto. ¿Qué universidades e instituciones de educación superior tienen equipos propios de cómputo cuántico? Bueno, pues sabemos los de la Facultad de Ingeniería por acá, pero no sé Ah, si bueno, sí, sí, sí. Los de la UNAM tienen ya computadoras físicas, ¿no? Ujú. todavía Eh, son raros, ¿no? Creo que en Colombia también ya hay una, Sí, hay sí, hay una por favor. muy pocas escuelas que tienen ya computadoras físicas. Ujú. Va a cambiar eso seguramente. Sí. Esta es muy buena. Creo que todos tienen estado, ¿no? He escuchado que la computación cuántica puede romper los sistemas de seguridad que usamos hoy en día. ¿Eso es cierto y qué se está haciendo para protegernos de eso en el futuro? Pues se están haciendo cifrados cuánticos, ¿no? Entonces, así como llega de un lado, llega del otro lado, actualmente la computadora todavía no ha llegado a los niveles donde tengamos que preocuparnos de ese tipo de situaciones y les aseguro que tanto Estados Unidos como China ya están en otro nivel de seguridad cuántica. Ujú. Sí, Right. no, sí. Ok. Dicen que escribió una pregunta y le interesaba mucho. A ver, déjame ver. Perdón, Luis. A ver. Sí. A ver. La capa de la red neuronal que se procesa en la computadora cuántica es alguna capa de convolución u otra. Pues es similar. De hecho, inicialmente se pensó como hacer análogo a las capas convolucionales, estas pequeñas capas de los circuitos. Todo va sobre un mismo circuito. Algunos incluso lo ponen como en medio, ¿no? Esto es como si fuera una fase de transformación de datos y luego la salida la meten a una red neuronal, ¿no? Entonces, más bien depende de cómo hayan diseñado desde un principio su algoritmo, ¿no? Entonces hay diferentes formas de verlo. Lo que hace este circuito parametrizado variacional es eh, transformar la información, ¿no? Tratar de separar. Perfecto. Bueno, no creo que te pueda leer todas las preguntas porque nos vamos a llevar aquí otra hora. ¿Te parece si leo tres más? Vale, muy bien. Sí. Sí, se han generado muchísimas dudas, yo creo que porque precisamente el campo es súper interesante y súper vasto. Les voy a leer las que me parezcan más cuánticas. A ver esta. Con estos modelos que nos platicaste, ¿se podrían encontrar operadores que no conozcamos de manera explícita en un cierto experimento? No lo había pensado. Yo creo que podría ser. O sea, sí sería posible el poder encontrarlos. Y la Ujú. Es siguiente. cuestión de que Es lo difícil, exploren. ¿no? Es Sí. que sí, sí, es algo, tiene muchas aplicaciones, ¿no? Al ser como bien genérico, tiene muchas aplicaciones. Ujú. Siguiente. ¿Por qué se le llama proceso variacional? ¿Es parecido al método variacional? Está inspirado en, yo creo que viene más bien de ahí el nombre, porque al final eh, son más bien como parametrizados, porque lo que buscamos es un circuito que tiene ciertas rotaciones y buscamos optimizar esos parámetros de rotación para hacer una transformación que nos permita una separación, una clasificación o la tarea que busquen, ¿no? Ahí sí más bien es la interpretación de la salida y qué hacemos con esa data para la optimización. Y la última, a ver, déjame elegirla muy bien. ¿Qué hay de dónde? Ok, aquí tengo una.
muy buena. Dice, sabemos que es muy costoso armar una computadora cuántica. ¿Cómo ves el futuro de México en este ámbito? ¿Desarrollaremos nuestra propia computadora cuántica en algún momento? Quisiera decir que me encantaría. Sería un sueño que México pudiera construir su propia computadora cuántica. Tenemos el talento, tenemos la gente, no sé si el presupuesto. Entonces, estamos hablando que China y Estados Unidos invierten una gran cantidad de dinero en la investigación y son por todos lados, gobierno, instituciones privadas, todos están eh, buscando esta parte y pues también la falta de recursos pues nos va a limitar bastante, ¿no? Yo creo que el tema va a ser ese, más que otra cosa. Entonces se necesita una inversión muy fuerte porque hay mucho que investigar y dudo que se convierta en una prioridad gubernamental. Sí, ok. Me voy a permitir hacerte una más, porque está muy Claro. interesante esta. En un sentido teórico, solamente teórico, ¿eh? La computación cuántica presenta las mismas limitaciones que la clásica, y te van a poner un ejemplo, es decir, aunque en la práctica tenga mejores tiempos de procesamiento, me imagino, algunos problemas como los NP seguirán sin tener una solución óptima, solo aproximaciones, o ya los vamos a resolver. Ah, es que justo podríamos resolver los problemas y teóricamente, sí podríamos romper esa barrera que tienen los problemas porque la solución también sería exponencial, ¿no? Así como el problema va creciendo, también la solución estaría creciendo así, porque se puede operar de esa manera. Los problemas de optimización se procesan, ya no se tienen que probar un millón, es probar una vez, ¿no? Entonces, en teoría sí, en la práctica pues no lo tenemos, ¿no? Pero incluso computadora, digamos, esta parte probabilística siempre va a ser una limitante, ¿no? Porque sabemos que vamos a obtener una distribución de no el resultado, ¿no? Ok, bueno, pues te agradecemos por todas las que nos estás brindando. Nos quedan pendientes como 40 preguntas, pero esto Y solamente es espero, una, sí, sí, es una muestra de el interés que se genera, ¿no? sí, Este, ya lo y irán pues viendo en los otros días y cuando ya vean el tema de Quantum Machine Learning ya les aclararán bastantes dudas. exactamente. Entonces esperen con mucho gusto las siguientes sesiones del curso que van a ser muy esclarecedoras. Y bueno, pues no Justo. me queda más que cederle la palabra al doctor Boris Escalenta para que nos ayude a concluir con esta sesión. Pues, Yesaret, muchísimas gracias por esta conferencia tan didáctica, ilustrativa y como ves, despertó muchísimas preguntas y yo creo que Sí, eso es un reflejo de la claridad de la exposición y lo interesante del tema. Sí, muchísimas muchísimas gracias. Y gracias. muchas gracias por invitarme. Pues, al contrario, gracias por aceptar la invitación. Ojalá el cómputo cuántico pueda tener en México la importancia que tiene en otros países, como dices, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Cuál ha sido la diferencia entre los países que están más avanzados en cómputo cuántico? Bueno, pues yo creo que es una iniciativa nacional, ¿no? En donde todos los niveles Sí, de la sociedad, empezando por el gobierno mismo, ¿no? La academia y la industria privada, se dan cuenta de que la computación cuántica y en general la ciencia y tecnología cuántica son áreas estratégicas, ¿sí? Y entonces en el momento en que todo el país se da cuenta de eso, pues es que se invierten grandes cantidades de dinero, ¿no? Y eso es lo que ha pasado pues, en China, en Estados Unidos, ayer lo vimos con Dinamarca, ¿no? Es un área estratégica que la reconocen todos los niveles de la sí, sociedad. Entonces, bueno, pues aquí en México, pues nos falta un poquito eso, ¿no? Apenas estamos reconociendo la inteligencia artificial como área crítica, afortunadamente ya la reconoció el gobierno, ¿no? Falta que cómputo cuántico también sea reconocido como un área para que realmente las grandes inversiones, ¿no? de capital puedan, pues, desarrollar esto, ¿no? Como lo están haciendo muchísimos países, ya lo mencionaste, España,
ya dije Dinamarca, Países Bajos, Alemania, China, Australia, etcétera, Ujú. ¿no? Entonces, bueno, pues Sí, ojalá algún día nos subamos a este ferrocarril que va muy, muy rápido, ¿no? Pero qué interesante, Yesaret, yo creo que para mí y hablo por muchos, esta plática ha sido muy inspiradora. Y así es que, pues, te agradezco muchísimo por la plática. Te estaremos haciendo llegar tu certificado de participación, pero sobre todo, agradecerte personalmente por la plática. Muchísimas gracias, Yesaret. a ustedes, muchas gracias.